Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Héctor David de la República Dominicana. Venimos a traerte una palabra de salvación, una palabra de vida eterna. Y quiero hablar un poco acerca, amado, de lo que es la vida de David. David, amado, dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Y este fue un muchacho donde Dios lo ungió de manera terrible, amado. Muchos lo menospreciaban, sus mismos hermanos. Nunca pensó, aleluya, que este iba a ser el guerrero de Israel. Porque ellos se mantenían en la palestra prácticamente. O sea, ellos eran los guerreros, los mejores guerreros de ese tiempo. Y vemos cómo Dios usó a David. Pero David entró en un momento cuando fue ungido como rey. Fue perseguido, amado. Empezó un proceso después de ser ungido para poder gobernar, para poder ser rey de Israel. Y este hombre se mantenía de cueva en cueva, aleluya, se mantenía de cueva en cueva, entonces, pero Dios lo iba capacitando en medio del desierto, porque en medio de eso fue que él empezó a escribir los salmos. Si tú ves, cada salmo tiene un mensaje donde él estaba y como él estaba. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que llegó el momento donde David ocupó el reinado. Pero ¿qué pasa, amado? Que en una ocasión había un soldado llamado Urías, que era uno de los más fieles a David. Y dice la Biblia que David, en el tiempo de la guerra, parece que había un tiempo que los reyes salían a pelear en contra de su contrincante, y vemos cómo David, en vez de irse a la guerra, se quedó en el palacio. Y cuando vemos que esta mujer sale, la mujer de ese Eteo, llamada Betsabé, dice la Biblia que el rey observó a esta mujer bañándose desnuda en un río. Oiga, amado, cómo es que vienen las tentaciones, cómo es que vienen las cosas. Esta mujer se fue a bañar a un río al aire libre desnudas. Para que tú veas cómo es que actúa Satanás. El Señor lo reprenda. Pero David, teniendo debilidad por las mujeres, porque David era mujeriego. David era un hombre que le gustaban mucho las mujeres, igual que Salomón. De tal manera que tenían de a 1000 mujeres. Aleluya. Estos hombres no se cansaban. Aleluya, de las mujeres. Y vemos, aleluya, cómo este hombre ve a esa mujer desnuda bañándose y entra en tentación, como cualquier hombre, aleluya, pudiera entrar en tentación. Pero vemos cómo esta mujer, aleluya, bañándose, tentando a David, porque parece que esta mujer, aleluya, estaba acostumbrada a bañarse así, no le daba vergüenza, será, o Satanás le quitaba la vergüenza. Y David no solamente vio a esta mujer, sino que dice la Biblia que mandó a preguntar por ella. Y no solamente mandó a preguntar, sino que vivió en adulterio con ella. Para que usted vea cómo son las cosas. El hombre que tiene el corazón o el pensamiento de Dios. El hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. Que hace lo que Dios determina, lo que Dios quiere. Que cuando Dios viene a decirle algo, ya él lo está haciendo. ¿Y cómo es esto? Que este hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que Dios piensa como David? ¿Será que como David pensó mirar a esta mujer y llegase a ella? Y dice la Biblia que no solamente la miró, sino que la codició
y se llegó a ella. No se conformó con verla, no se conformó con codiciarla, sino que este hombre mandó a buscar a esa mujer siendo un rey. Aleluya. Y de repente viene este hombre, ay santo, y vive con esta mujer. Le coge la mujer del mejor soldado fiel, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y usted diría, pero ¿cómo este hombre, siendo rey, siendo cristiano prácticamente, sirviéndole a Dios, haciendo todas esas cosas, viene y no solamente ve a esa mujer, no se conforme con verla desnuda, sino que se llega a ella? David, teniendo más mujeres, le coge la única mujer a este hombre fiel. Y entonces cuando se llega a ella, porque dice la Biblia que esta mujer era hermosa, Betsabé, cuando hizo que se llegó a ella, entonces le embarazó. Peor todavía, wow, cuánto pecado. Entonces, amado, eso es lo que pasa con un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios, hay hombres de Dios que tienen muchas debilidades. La mayoría de hombres de Dios son débiles por esa parte. Pero el enemigo se aprovecha, amado. Y vemos que el enemigo, cuando te arropa, también te desarropa. Porque él lo que está buscando una oportunidad para que tú caigas, para entonces él acusarte. Para entonces él decirte que ya tú no tienes oportunidad. Pero mentira del diablo. El que no tiene oportunidad, el que sigue pecando, el que practica el pecado. El que tiene oportunidad es aquel que se humilla. La Biblia dice, gloria al Señor, la Biblia dice que sí, que segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. La mujer adúltera la encontraron en un acto de adulterio y lo llevaron delante de Jesús, el juez verdadero. ¿Y qué pasó con ella? Que los hombres querían apedrearla según la ley. Y vemos que el Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, todo el que esté libre de eso, pues vete y tira la piedra, mátenla. Si ustedes están libres de eso, mátenla. ¿Y qué dice la Biblia? Que cada uno salió por su propia cuenta. Y dice, vete, ni yo te condeno, le dice el Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces hay personas que se humillan delante del Señor. Porque el problema no está en que tú peques, el problema está en que usted siga pecando, en que usted practique el pecado. Cuando usted reconoce delante de Dios y pone su pecado delante de Dios, aleluya, los hombres lo van a seguir señalando. Los hombres le van a decir que usted no es nadie, que usted no tiene testimonio, porque eso es lo que hace el diablo, acusar. Porque la Biblia dice que el diablo vino para acusar, para destruir, aleluya, para destruir, para hurtar y robar. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Un hombre que haya caído, lo que tiene que arrepentirse, ponerse en manos de Dios como hizo David. David no cometió solamente ese pecado, amado. David, gloria al Señor, primero codició a la mujer, la vio desnuda. Segundo, vivió con ella. Aleluya. Y después que vivió con ella, entonces le dice al soldado para tapar su pecado y casi mente lo obliga a vivir con su mujer. Y después que él vivió con ella, la codició y de todo, el hombre conforme al corazón de Dios, le estoy diciendo, el que tiene los pensamientos de Dios. ¿Y será que Dios también se debilita como los hombres? No. Lo que pasa es que el hombre es carne.
Y el hombre en cualquier momento, el diablo lo puede engañar. Pero sonría que mientras usted esté vivo, si usted no practica el pecado, la muerte se detiene cuando usted le pone un stop, humillándote delante de Dios. Dice la Biblia que en el Salmo 51, David se despojó del pecado. David vino y se humilló, aleluya, delante del Señor. Dice la Biblia a David dice, lávame con hisopo, alabanza. Eso es lo que tiene que hacer un hombre de Dios. Inmediatamente tú te humillas de corazón. Dice la Biblia que Dios te perdona, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Mientras los hombres te están viendo a ti como un charlatán, como alguien que ya no sirve, como alguien que no tiene testimonio, Dios da testimonio de ti, porque Dios no te vino a condenar. Dios vino a buscar a los enfermos. Dios vino a buscar a aquellas personas que están hundidos en el pecado para restaurarlo. ¿Por qué cuando Judas estaba ahí, Jesús sabía que él era ladrón? ¿Cuándo dice la Biblia que Dios lo condenó? ¿Cuándo dice la Biblia que Jesús le dijo hijo del diablo? ¿Cuándo tú viste que Jesús le dijo tú eres un charlatán, tú eres un hipócrita? En ninguna ocasión, porque Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar. Si usted se humilla y se arrepiente, Dios lo perdona al instante, porque Dios no es como los hombres. David se humilló. Oye, David no solamente, mira, David cometió el pecado de codicia. David cometió el pecado de adulterio porque vivió con esa mujer. David cometió el pecado de embarazarla. David cometió el pecado de querer tapar el pecado. Y David no se arrepintió durante ese tiempo. No quiso reconocer. Entonces, ¿qué hizo? No solamente cogió la mujer, no solamente la codició, sino que también mandó a matar a su esposo. Entonces mucha gente dice, pero ¿y cómo este hombre le servía a Dios? ¿Cómo este hombre puede ser rey? ¿Cómo puede ser que es posible que Dios lo llame su siervo a un hombre que mató a un hombre inocente? A un hombre que adulteró, a un hombre que cayó, a un hombre mujeriego, porque David era un hombre mujeriego. No fue la primera mujer que él cogió de otro, porque Nabal también sufrió eso mismo, que Abigail, que era de otro hombre, David la tomó por mujer también. Y muchas cosas, de tal manera que le sobrevino la espada, porque David le dio entonces derecho legal a Satanás. Que ya cuando tú empiezas a practicar el pecado, y empieza y sigue y no te arrepientes, David se arrepintió. Por eso Dios lo llamó su siervo. Mientras muchos señalaban a David, el asesino, el adúltero, aleluya, ese no puede estar ahí. Ese no puede ser rey. Eso es lo que hace el diablo. Porque el diablo no reconoce cuando tú estás humillado delante de Dios. Cuando tú abres tu corazón y le pides perdón al Señor. Mientras la gente te está señalando y te está diciendo que tú no sirves, que tú no eres nadie. Pero ellos no conocen el secreto cuando tú te humillas, cuando tú reconoces delante de Dios. Quizá tú no reconoces delante de los hombres, pero delante de Dios, tú entras en secreto y le dices, Señor, es verdad que fallé. Es verdad que le di rienda suelta al pecado. Es verdad que soy débil con las mujeres. Es verdad que soy débil, Señor, pero tú me das la fuerza. Pero heme aquí, Señor, reconozco que fallé. Reconozco que maté. Reconozco que caí en pecado. Heme aquí mi corazón. Cuando te humillas de corazón, Dios perdona tu tierra y te sana. Y tú vuelves a volver y el Espíritu vuelve sobre ti. Si no, pregúntale a Sansón, que Sansón no podía beber vino, ni podía tomar mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Que este hombre se enamoró tanto de Dalila
que le descubrió el secreto y rompió el pacto con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que esto era ocasión. Cuando a este hombre le sacan los ojos por el pecado, porque el pecado trae consecuencia, le trajo consecuencia de tal manera que a este hombre le sacaron los ojos. Los enemigos le sacaron los ojos. Ya este hombre no veía. Ya este hombre no se valía de sí. Y eso hace Satanás. Satanás te arropa y después te desarropa y empieza a acusarte para que tú te mates, como hizo con Judas. Que después que Judas cometió el pecado de entregar a Jesús por moneda de plata, no se arrepintió. Y el diablo tomó su posición en su mente y lo alejó de la gente. ¿Y sabe qué hizo? Se ahorcó, dice la Biblia. ¿Dónde está Judas ahora? Eso es lo que hace el diablo. El diablo empieza a acusarte. Mira, pecaste, hiciste esto. Mira, ya tú no tienes perdón. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Sigue haciendo lo mismo. Mira, tal y tal cosa. El diablo, eso es lo que hace. Porque Satanás es el acusador. Mientras el diablo te está acusando, Dios te está diciendo: mi hijo, humíllate, ven delante de mí. Porque tú lo que no tienes que practicar el pecado. Porque todos somos pecadores. No hay nadie sobre la tierra que pueda decir: yo estoy libre de pecado. Yo no cometo adulterio, yo no cometo esto, yo no cometo aquello. Todos nosotros nos debilitamos. Pero si se debilitó el diablo en el mismo cielo, si los ángeles que eran celestiales pecaron delante de Dios en el cielo, ¿quién somos nosotros que somos carne? Si ellos eran espíritu, si ellos estaban en el lugar más santísimo, donde no habita pecado, ¿quién somos nosotros para no caer, para no arrastrar el pecado? Entonces hay gente que piensa que tú nunca vas a fallar, que tú nunca te vas a caer, que tú eres Superman. Tú no eres Superman. Hasta Superman tiene su kriptonita, para que sepa. Entonces, si el diablo pecó en el mismo cielo y era celestial y era perfecto, si los ángeles eran perfectos, ¿cómo es posible que ellos pecaron en el cielo donde no habita pecado, donde no existía el pecado? Porque la gente piensa que el pecado viene de Adán y Eva. El pecado nació en el mismo cielo. El pecado, gloria al Señor, descendió del cielo a la tierra. Y así como el diablo pecó, Adán pecó. Aleluya. Entonces, hay gente que piensan que los hombres son celestiales, que no fallan. No es que tú eres hipócrita, es que hay debilidades que te arropan. Entonces, lo más fuerte, la hipocresía es cuando tú no reconoces que hiciste lo malo. Cuando tú sigues haciendo lo malo y no te humillas delante de Dios, ni le pones la cosa, ni eres sincero delante del Señor. El Señor te dice: vete y no peques más. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que pecan, no se arrepienten, no reconocen, siguen pecando, siguen cayendo en el mismo pecado y nunca se arrepiente y acumula pecado en pecado. Y por eso llega el momento donde Dios lo corta de esta tierra. Es tiempo de que no peques más. Es tiempo de que nos humillemos, le pidamos perdón al Señor, nos humillemos delante del Señor, porque Dios es paciente. Dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no te vino a condenar, sino pregúntale a la mujer adúltera, pregúntale a la mujer samaritana que tenía 6 maridos. Aleluya. Y Dios lo que hizo fue que le dio una palabra de aliento, una palabra de salvación. Mientras los hombres te están acusando, diciéndote que tú eres esto y que tú eres aquello, Dios te dice: tú eres mi hijo, porque yo te compré a precio de sangre. Cuando tú te humillas delante del Señor, la Biblia dice en Isaías 1:18, dice: venid a mí y pongámonos a cuenta.
Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no te echa fuera. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, y yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si tú reconoces, le pone el pecado delante de Dios y reconoce lo que tú hiciste, aunque los hombres te señalen y te digan que tú no eres nada, los hombres no son los que determinan lo que tú vas a hacer, porque todavía Dios no ha terminado contigo. Si Dios empezó la buena obra en ti, Él la va a terminar, pero es necesario de que nosotros nos humillemos, de que nosotros reconozcamos y no volvamos a pecar más y le pongamos fin al pecado, porque el pecado es lo que hace que el hombre se aparte de Dios. El pecado te avergüenza, el pecado hace que tú te mates, el pecado hace que tú te alejes de la gente, el pecado hace que el diablo tome control de tu mente y eche fuera a todo el mundo para él aprovecharse de ti, empezarte a acusar. Mira, hiciste esto, hiciste aquello, que nadie te pueda dar una palabra, que nadie te pueda decir, mira, aunque tú cometiste esto, pero tú puedes reconciliarte con Dios. Aunque tú hiciste esto, pero hay un perdón de Dios. Eso es lo que el diablo no quiere. El diablo quiere que tú estés aislado, porque él no quiere que ninguna voz se interfiera entre él y esa persona. Pero si tú escuchas la voz de Dios a través de alguien que te dice Cristo te ama, y el diablo te vive diciendo, mira, tú cometiste tal cosa, ya no hay remedio, ya, mátate, o haz tal cosa que nadie te quiere, Dios ya no te oye, ya Dios no te va a escuchar, mentira del diablo, hay esperanza. Lo único que Dios nos perdona es la blasfemia contra el Espíritu. Pero es necesario de que si tú pecaste, te arrepientas de corazón y no vuelvas a cometer el pecado. Le cierre la puerta al diablo y a los demonios, para que no tome derecho legal sobre ti y entonces pueda ser esclavo del pecado. El pecado no puede ser tu morada. Tu morada tiene que ser Dios. Y es tiempo de ponerle fin al pecado. Es tiempo de ponerle fin, gloria al Señor, a lo que te hace pecar delante de Dios. Tú tienes que tomar una decisión. Aleluya. Tenemos que tomar una decisión para ponerle fin al pecado, para decirle, pecado, te fuiste a pique. Es tiempo de que Dios reine en mí. Voy a echar hacia adelante porque ya Dios me dio la victoria. No voy a pecar más. Así que en esta hora vamos a hacer una oración por todas las personas que han cometido errores y todavía no se han arrepentido. Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por lo que hemos cometido delante de ti. Reconocemos, Dios mío, que tú eres Dios y que todo hombre es mentiroso y que todo hombre comete falla. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda iniquidad. Aparta al diablo de nuestra vida. Ten misericordia de nuestro pecado. Santifícanos para tu gloria. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser fuerte en medio de mi debilidad. Dame fuerza para continuar tu trabajo. Ayúdame, Señor, para que yo no vuelva a pecar contra ti. Fortaléceme, dame dominio propio. En el nombre de Jesús, soy tu hijo, acéptame, Señor. Te acepto como Salvador en este día. Acéptame como tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados, Señor. Desde hoy le pongo fin al pecado para que no reine sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si hiciste esta oración, aleluya, deja que Dios entre en tu corazón y no peques más. Vete y no peques más. No deje que el diablo haga morada en tu corazón. No deje que Satanás controle tu pensamiento, porque después la consecuencia será mayor.
Es necesario de que nosotros nos despojemos de toda debilidad del pecado, porque Dios es el quien nos restablece. Dios vino a buscar enfermo al arrepentimiento. Dios no vino a buscar sano. Los que están sanos, dice la Biblia, no necesitan médico. Si hoy estamos aquí y estamos fallando delante del Señor, es porque estamos en la rueda de Dios. Y Dios es el alfarero. Así como Dios hace una vasija con el barro y la manipula en la rueda y le da vuelta y lo procesa, así Dios nos procesa a nosotros para quitarnos el pecado, para quitarnos todo lo que no es de su agrado. Pero tenemos que dejar que Dios haga en nosotros y refrenar el pecado. Decirle: pecado, hasta hoy te voy a dar cabida en mi vida. Hasta hoy vas a reinar en mi vida. Tú no eres mi Dios. El Dios mío es santo. Por lo tanto, yo voy a ser santo. Y en el secreto donde el diablo me ministra, le voy a decir: diablo, vete de mi mente, porque el único que reina en mi vida es Dios. Y de repente el diablo se va a tener que ir. Cada vez que el diablo te susurra a esto: diablo, vete de mi mente, porque el único que reina es Dios. El único que tiene potestad en mi corazón es Dios. Aleluya. Y no es que nos vamos a mantener sin pecar, no. Porque todavía estamos en el cuerpo. Y dice la Biblia que el pecado fue condenado en el cuerpo. El pecado no se sale del cuerpo, el pecado está ahí. Simplemente que el Espíritu Santo es quien lo sujeta. Cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a dedicar más el tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios, el diablo tiene menos tiempo, aleluya, de entrar en tu mente. Porque mientras tú le estás dando el tiempo a Dios, Satanás no puede entrar, porque a Satanás no le gusta lo santo. A Satanás le gusta lo prohibido, lo que no es de Dios. A Satanás le gusta el pecado. Por eso tenemos que hablar más de la palabra, más del Dios, y olvidarnos de la cosa secular. Porque la cosa secular lo que hacen que te quitan el deseo de buscar a Dios. Te quitan el deseo de tú hablar de Dios. Entonces vamos a hablar más de Dios para que el diablo tenga menos oportunidad de ocupar nuestra mente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te pido que te suscribas a esta página y a nuestro canal de YouTube. Aleluya, alimento de Dios para el mundo y portando la verdad de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.